un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros fuegos, arden con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Eduardo Galeano. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. Del miedo a la muerte y la creencia en fantasmas. La muerte es el final de la vida. Es la línea que separa el final de la existencia de una persona. Bajo ese tenor, se sabe que la persona abandona sus sueños, metas, aspiraciones, posesiones materiales, su hogar, su trabajo, pero sobre todo a sus seres amados. La ceremonia de sepultura o cremación señala el cierre entre los dolientes y la existencia física de un ser. Por eso es tan dolorosa, pero también importante para ayudar a asimilar la pérdida. También por ello es tan lacerante la desaparición forzada de un ser amado. La pregunta es, y sigue siendo, ¿por qué las personas creen en fantasmas? ¿Y por qué se le tiene miedo a la muerte? La misma palabra fantasma proviene del griego aparición. Así, encontramos que desde la época de los griegos se cree en seres que regresan después de la muerte. En la sociedad actual, observamos cómo las personas buscan desesperadamente temer a la muerte. Miles de personas asisten a cementerios, casas encantadas, a lugares donde existen apariciones. Todo ello con la esperanza de hacer contacto, aun cuando quizás en esos lugares el encanto se deba a la exposición y envenenamiento por gases, al electromagnetismo, a los infrasonidos o fenómenos explicables por medio de la ciencia. El ser humano, desde su inicio, cree en fantasmas. En todas las culturas y civilizaciones están presentes estos fenómenos y relatos. Sin embargo, las explicaciones científicas abundan, pero es más fácil para el ser humano atribuir las cosas a un fantasma que realizar las debidas investigaciones y reflexiones científicas, como es el caso de los fuegos fatuos, en lugares donde existen tesoros enterrados debido a los gases que los metales expulsan. Es común también que el ser humano atribuya elementos incontrolables de su vida a los fantasmas y las maldiciones. Por ejemplo, visitar un cementerio sin mostrar respeto por los restos, y si te va mal en la vida, atribuirlo a alguna maldición o a un fantasma. Lo mismo ocurre con fenómenos que no se pueden explicar, como ruidos, figuras espectrales, casas encantadas o apariciones. Según el espiritismo y las distintas religiones en el mundo, existen diversos tipos de fantasmas y se manifiestan por las siguientes causas. Los fantasmas no aceptan su propia muerte, no quieren reconocer que se han descarnado. Se sienten culpables por no haber concluido correctamente algún asunto durante su vida humana. Se sienten atados o ligados afectivamente a alguna persona o lugar en el que habitaban o estaban con vida. Sienten odio o rencor consigo mismos o con alguien de su entorno como humanos. Sienten que no merecen estar en ninguna parte y que ya no les queda esperanza. Tuvieron una muerte violenta o no fueron sepultados como ellos deseaban. Cuando observamos las causas anteriores, para una persona normal, quizás cause algún clic en su pensamiento. Pero para una persona la cual sufre un duelo, cualquiera de esas causas simplemente le evocará una lágrima y una recaída a la depresión. Los diferentes pensamientos, temores y concepciones sobre la muerte son una parte integral de la vida humana. Es común entonces encontrar personas que quieren comunicarse con la muerte, desde la captura de cacofonías, pasando por la ouija, el tarot, y charlatanes que solo le sacan el dinero a las personas desesperadas por contactar,
a su ser amado, mientras que buscan insistentemente la existencia de una vida etérea y libre de los huesos y la carne. Bajo este misterio se encuentra un atractivo encanto, el cual atrae a personas de todos los niveles educativos y económicos. No por nada YouTube, Internet y la vida misma está plagado de miles de millones de historias relacionadas a fantasmas. La ciencia y los fantasmas. El miedo es parte fundamental de los seres vivos. Este permite que se genere adrenalina, que hace que los seres vivos entren en alerta y huyan rápidamente. El miedo mismo forma parte de la evolución de los seres vivos, sobre todo en el hombre. Cuando estamos en ambientes hostiles, como lo son hospitales solitarios donde la gente muere día a día, en casas abandonadas o demás, es común que nuestro cerebro consciente se apague y deje nuestra preservación a nuestro cerebro reptil, el cual no durará ni un segundo en usar nuestros miedos más fuertes para activar nuestro deseo de supervivencia. También es común que al encontrarnos en situaciones límites, nos encomendemos a un dios o a una figura superior, aun cuando no seamos creyentes, e incluso busquemos la intervención de nuestros muertos. Los fantasmas, entonces, son la representación de nuestros miedos reales y legítimos. Tal es el caso de que si estamos en un camino solo y oscuro, se elevará nuestra cantidad de adrenalina en la sangre, y probablemente corramos. Mientras tanto, nuestro cerebro reptil nos hará pensar que algo nos persigue, con la finalidad de preservarnos de cualquier peligro real e inminente. De esta forma, el cerebro suele encontrar diversos patrones, en los cuales genera falsos positivos, con la finalidad de alejarnos del peligro. Vale más estar equivocado que lamentarlo. Pero ¿qué pasa cuando esta creencia en fantasmas se ve en una sociedad completa? Es muy fácil de explicar. El ser humano suele reaccionar en masa. Si una persona dice que escucha algo extraño y corre, existe la posibilidad de que todos corran o entren en pánico. Lo mismo pasa si alguien dice haber visto un fantasma. Los escépticos se callarán, mientras que el resto dirá que también ha visto alguno. Por ejemplo, si llevamos a dos grupos de personas a una casa vieja, pero solo a una le decimos que la casa está embrujada y sus habitantes murieron de formas extrañas, es muy probable que solamente ese grupo exprese que sintieron energías extrañas o tuvieron experiencias paranormales, mientras que el otro grupo dirá que no experimentó ninguna cosa. Al problema de las alucinaciones o apariciones, se agrega el hecho de que el cerebro tiende a rellenar los recuerdos ilógicos o perturbadores con otros fenómenos o información, con la finalidad de procesar el evento y agregarle cierto sentido y darle coherencia. Es por ello que cuando existen personas que son testigos de accidentes graves, estas suelen inventar cosas o jugar al teléfono descompuesto. También esto explica el hecho de observar rostros en las nubes, o creer haber encontrado apariciones en el pan tostado o en comales. Tristemente, estas personas también son propensas a caer en mitos, en teoría de la conspiración y demás falacias. En su generalidad, las personas que dicen haber tenido una experiencia paranormal lo hicieron en entornos amenazantes o ambiguos, y esto se debe a los denominados mecanismos de seguridad que tenemos todos los seres humanos, los cuales por lo general se manifiestan cuando se exponen a situaciones peligrosas y se nos genera una percepción errónea del entorno. En este caso, la alucinación es generada por nuestra mente para satisfacer una necesidad o una creencia reprimida. La creencia en lo paranormal es una industria enorme, incluso apoyada por medios de pseudocientíficos. Sin embargo, esto se debe a que el ser humano tiene una tendencia a la disonancia cognitiva, es decir, busca explicaciones racionales a fenómenos los cuales carecen de lógica o sentido común, pero que le sirven para explicar su realidad. Por ejemplo, las personas que creen en lo paranormal también tienen mayor tendencia a buscar la información que les da razón en su creencia. No es lo mismo hablar de física cuántica que niega la existencia de fantasmas, a hablar de hechos publicados por revistas o medios que se dedican a extraer el dinero a esas personas, por ejemplo las revistas de lo paranormal. Lo interesante del tema es que la clase media y sectores sociales con niveles educativos medios tienden a creer en ovnis, apariciones y demás fenómenos inexplicables e inexistentes. Además, esto es más fácil que ir en contra de las tendencias,
puesto que ser inteligente en una sociedad es difícil. Las personas más inteligentes suelen vivir menos años, se reproducen menos, tienden a sufrir problemas nerviosos y hasta infartos por estrés, mientras que las personas que piensan de forma menos intuitiva y analítica tienden a ser más felices, a ser más longevos y a estar rodeados de sus amigos e iguales. El mismo papel ocurre con los lugares encantados. Nos gusta creer que existen lugares en donde habitan los espíritus y nadie los molesta, so pena de ser asustados o hasta asesinados, puesto que queremos creer que tras nuestra muerte, nuestros 21 gramos de alma o energía vivirán en paz y podrán merodear por ahí, libres sin la atadura de la carne. El miedo en sí mismo a la muerte. Este tipo de miedo juega el papel más importante de todos, puesto que desconocemos totalmente qué pasa con nosotros al final. Más aún, sabemos que seremos cremados o que nuestro destino será permanecer en un lugar oscuro y solitario, en forma de restos y huesos. Esto nos impregna de un grado mayor de miedo y de temor. Incluso el miedo a que exista una nada después de la muerte, o simplemente que nuestra existencia y paso por la vida después de 20, 30, 60 u 80 años sea tan efímero como la flor que crece, se abre y luego se pudre, es algo que nos aterra aún más que la muerte misma. Se le pregunta a una persona, ¿quién es el que siente más dolor? ¿El que muere o el que sobrelleva su pérdida? Bajo ese tenor, sería necesario preguntarnos en realidad, ¿a quién es el que más le duele? Peor aún, tenemos un miedo enorme a que los seres que nos han dejado no estén con nosotros, aún en un plano existencial distinto. Esto nos deja sumidos en una mayor desesperanza, y en su generalidad, si esto nos representa una experiencia dolorosa, preferimos entrar en negación a afrontar la realidad. A diferencia de la ceremonia de sepultura, el funeral no es un evento para los dolientes, sino para toda la sociedad y conocidos de esa persona. Es un evento altamente desgastante para los dolientes, y las personas que intentan dar el abrazo o emitir comentarios fuera de contexto no ayudan en mucho. Quizás lo más interesante de la naturaleza de la humanidad es el hecho de que el ser parte de una unidad sociable no solo nos cueste parte de la inteligencia, sino que ese mismo elemento de ser sociables combina a la humanidad a permanecer juntos durante desastres naturales o tragedias, o ante la tragedia máxima, la muerte de un ser amado. Es ahí cuando descubres lo fuerte que es el corazón humano y cómo es capaz de sobreponerse a tragedias devastadoras. Los fieles difuntos. Los cementerios son la manifestación más evidente del temor que tenemos arraigado a la muerte, en relación a la importancia que le damos a los seres vivos. Por ejemplo, los observamos con lonas e imágenes de quien ahí está depositado. Es una especie de monumento que sirve no solo de recuerdo, sino de una evidencia de que la persona ya no está. Si la persona fue amada y querida, su tumba será fastuosa, pero si no lo fue o sus mismos familiares la olvidan, será solo un lugar más en el cementerio. Según la neurociencia, el miedo a nuestra propia muerte juega un papel importante en la creencia en los fantasmas. Se cree en fantasmas porque el ser humano tiene la esperanza de que si cree en fantasmas y en algún tipo de vida diferente en este plano existencial, de un modo intangible, tendrá la posibilidad de regresar a observar cómo es el mundo, pero sobre todo, porque cuando sepultamos a un ser amado, sentimos dos tipos de dolor. El primero, sentimos dolor por esa persona, porque jamás verá a sus seres amados, porque jamás estará en su hogar. Será despojado de todo lo material por lo que trabajó y luchó, pero lo más triste de todo, será olvidado. Y eso nos llena de una enorme desesperanza y temor, porque no solo observamos la muerte y sepultura,
sino que nos proyectamos y nos recuerda a nuestra propia muerte. Sentimos dolor en nuestro ser, porque jamás volveremos a ver a esa persona, y el dolor, la alegría o los problemas que tuvimos con ella no podrán ser saldados o las rencillas perdonadas. E incluso nos arrepentimos y nos señalamos el hubiera o el pudiera. Bajo ese tenor, los psicólogos señalan que las personas esperan que los seres amados estén cerca, aunque sea en forma de espíritus intangibles, porque en su interior, eso les ayuda a sobrellevar su pérdida. Los más radicales y los dolientes cercanos intentarán a toda costa obtener comunicación con ellos. Por ejemplo, es común que los familiares de un difunto hablen con su foto, o visiten su tumba y tengan largas charlas con él, y la honren con su bebida favorita y algunas velas. Es por ello que para algunas personas la religión es una cura a la tristeza, a la depresión y la soledad. No rezan a un Dios todopoderoso o a un ente superior, sino que le piden que interceda por ellos y que cuiden a sus muertos y los protejan. Él descansa en paz y está con Dios. Es más consolador que decir, Él está muerto y jamás terminará todo con lo que soñó. En muchas culturas también, los hijos juegan un papel importante para el ser humano y la búsqueda de su inmortalidad. Los hijos no solo son la descendencia, sino que son su creación maestra y la forma en la cual buscan sobrevivir a su propia muerte. Incluso nuestros padres y familiares sobreviven a su muerte en nosotros. Copiamos gestos, costumbres, gesticulaciones faciales, palabras y expresiones de quienes nos crían, así como su forma de pensar y su concepción de la realidad. Luego vamos por la vida con esa carga de valores. Quizás también heredemos un trozo de su ser, el cual, cuando fallecen, impide que los olvidemos y dejemos de amar. Miedo. Somos una sociedad que se alimenta del miedo. Lo consumimos diariamente y a todas horas en noticias y demás. Estamos continuamente expuestos a la delincuencia, a la violencia, a la contaminación. Los niveles de ansiedad están por los cielos en estas generaciones, a tal grado que existen enfermedades, muertes e infartos, únicamente por el estrés. Las tasas de suicidios, pero sobre todo lo más triste y alarmante, las tasas de suicidios en jóvenes están más altas que nunca. En contrapunto, el nivel de ignorancia en la sociedad es más alto que nunca. La educación pública es pésima y los estímulos a la investigación científica son casi nulos. Bajo ese tenor de personas ignorantes, atemorizadas y con grandes niveles de ansiedad, es más simple culpar a un fantasma, una maldición o que Pedro no está descansando y su alma nos atormenta, que atribuir la mala suerte a una serie de malas decisiones. Fantasmas y neurología. Escuchar fantasmas, alucinaciones, observar seres espectrales y demás no debería de causarnos miedo. Lo que debería de causarnos es una alerta inminente y salir corriendo a un médico, en particular a un neurocirujano, puesto que este tipo de alucinaciones están relacionadas con la esquizofrenia, un desorden químico entre los neuroreceptores del cerebro, padecer de epilepsia, Parkinson, inicio del Alzheimer, demencia senil o temprana, un accidente cerebrovascular sin atender, o algún problema neurológico relacionado a la corteza cerebral frontal y al área parietal. En este mismo cuadro se encuentran los trastornos nerviosos provocados por estrés, neurosis o una depresión severa, los cuales desencadenan en supuestas posesiones demoníacas que hacen que una persona pierda el control de su vida o represente un peligro para sus seres cercanos. Sin embargo, también las apariciones o visiones de fantasmas pueden deberse al cansancio del cerebro, a la fatiga mental o al hecho de que los observan aquellas personas que tienen mucho sueño. Cuando las personas se despiertan a medianoche y el cerebro se encuentra aún dormido, en estado de gran cansancio, en estado de entrada a reposo o preparándose a dormir, a la fatiga mental y demás. Eso explicaría el por qué los conductores de camiones y los automovilistas suelen tener historias de visiones o de fantasmas. La luz al final del túnel, por ejemplo. Este tipo de fenómeno se ha relacionado
a una súbita falla de oxígeno en el área frontal, muchas veces relacionada al hecho de que el cerebro deja de recibir sangre y el paciente es reanimado o resucita. Los sacerdotes, por ejemplo, afirman que los fantasmas son las expresiones en que representamos nuestros miedos reales y legítimos, o cómo interpretamos aquella realidad que desconocemos. Ciencia y la vida después de la muerte. Si hablamos de muerte desde el punto de vista de la ciencia, cada que respiramos oxígeno, estamos muriendo más y más, puesto que este elemento nos oxida por dentro. Sin embargo, la realidad es más que desoladora. La ciencia ha tratado de explicar la conciencia y la existencia de la misma después de la muerte. Nuestra conciencia misma está almacenada en diversos lóbulos y áreas del cerebro. En este espacio he dedicado horas a la investigación de la misma conciencia y el análisis de la posibilidad de ser capaces de drenarla o copiarla y trasladarla a un sistema informático, por ejemplo a un disco duro. Sin embargo, hasta el día de hoy, no deja de ser mera ciencia ficción, puesto que la neurociencia no ha logrado ubicar todas las áreas del cerebro que nos hacen ser lo que somos. El pensamiento y la vida humana se basa en un conjunto de estímulos eléctricos de muy baja frecuencia en el cerebro. Esto ocurre a través de la dendrita de las neuronas, las cuales generan una carga de neurotransmisores hormonales que a su vez generan una descarga eléctrica. A este fenómeno se le denomina sinapsis y es lo que literalmente hace que seamos quienes somos. La mecánica cuántica es la forma en que la ciencia clasifica la materia, y para esta rama de la ciencia, la conciencia opera en diversos neurotransmisores y estímulos de corriente, pero aún así, solo se concibe como un conjunto de átomos. Los científicos afirman que si la vida continuara al morir, ya existiría el descubrimiento de partículas y electrones, y átomos, distintos a los que existen clasificados en la actualidad. Sin embargo, solo son átomos y elementos reconocidos. Contrario a lo que afirmaba Einstein sobre la energía, no hay forma de que el alma o la conciencia sobrevivan a la muerte, puesto que dentro de la teoría cuántica de campos no pueden existir o no se han encontrado una nueva colección de partículas y elementos fantasmales, entre comillas, que se relacionen con átomos regulares, porque la ciencia los habría encontrado en otros tipos de experimentos. Los más radicales afirmarán que la ciencia aún no descubre la forma de encontrar ese tipo de átomos. Sin embargo, esto derruiría la creencia de que existen personas que tienen habilidades extrasensoriales, o aquellos que son capaces de observar fantasmas con la simple vista, entre otras paparruchas. Stephen Hawking lo define mejor: veo el cerebro como una computadora que dejará de trabajar cuando sus componentes fallen. No hay cielo ni vida después de la muerte. Eso es un cuento de hadas para las personas que temen a la obscuridad. Fantasmas, muerte y sociedad. Los filósofos e historiadores suelen expresar que los fantasmas son la forma en que expresamos nuestra historia, nuestra identidad y la forma en que esta identidad se aferra a nosotros, cual si fuera un tatuaje. Tal es el caso de las leyendas urbanas o las tradiciones fúnebres alrededor del mundo. Por ejemplo, en China, se gastan miles de dólares con la finalidad de quemar muchos billetes falsos para que el alma del difunto no atormente a los dolientes. O por ejemplo, cuando una persona que sobrevive al funeral de su hijo, de su padre o de su madre, desea que se gaste la mayor cantidad de dinero en el ataúd de una persona que fallece, porque es lo último que se va a llevar, siempre y cuando no se lo roben. India, por ejemplo, quema sus muertos sobre el río Ganges, en el cual, a sus orillas del río, hay cadáveres que aún no terminan de quemarse, pero también personas lavando ropa, bañándose y bebiendo el agua o lavándose. O en México, donde se construyen tumbas y mausoleos fastuosos de mármol, metales preciosos, e incluso con luces y demás, en memoria de aquellos que las habitan, pasando por el simple hecho de ir a visitar a nuestros muertos cada 2 de noviembre y llevarles su comida o placeres favoritos, o también visitarlos cada que nos sentimos tristes o solitarios, en este mundo cruel y hostil. La creencia en fantasmas o el miedo a la muerte no representan un problema.
El problema recae cuando esto se convierte en tanatofobia y las personas ya no son capaces de vivir. Fantasmas y religión. La religión es obscuridad. Sin embargo, uno de los mayores beneficios que impone en los creyentes es la certeza de qué pasará con ellos cuando mueran. Cada una de estas religiones impone una creencia distinta. Los católicos, por ejemplo, creen en la resurrección, el cielo y el infierno. Los budistas, por su parte, creen en el ciclo de muerte y renacimiento, hasta alcanzar el nirvana. Sin embargo, tener una creencia canónica no es gratuito, puesto que los creyentes religiosos son 2 veces más propensos a creer en fantasmas y vida después de la muerte, y explicarse las cosas irracionales e inconcebibles, como un fenómeno paranormal. Es comprensible, puesto que las religiones no solo fomentan la creencia de que nuestro espíritu rondará libre y feliz, sino que para el ser humano esto es aliviador, puesto que nos apartaremos de esta vida miserable, rodeada de dolor y sufrimiento. Sin embargo, la religión impacta en distintas formas estas creencias. Países como Noruega, Japón o México tienen distintas visiones y concepciones de lo que son los fantasmas y sobre todo sus creencias y lo que pasa con la vida después de la muerte. Aún así, en todos estos países existen relatos. La religión impacta a las sociedades y su forma de comprender la realidad. Por ejemplo, a los estados o ciudades donde impera mayormente la religión, es más frecuentemente observar cómo son más conservadores, además de que tienen más a creer en fantasmas, pero sobre todo en brujerías y hechizos. En donde personas de clase media y alta gastan cientos de miles de pesos en veladoras de colores, lectura de cartas y hechizos. Y es que, como lo señalaba Nietzsche, al afirmar que Dios ha muerto, el problema no es que deje de existir la moral cristiana, o que la religión se devalúe, sino que los creyentes son capaces de creer en cualquier cosa. El deseo de estar en manos de Dios no es la verdad. Es el deseo de un niño de estar siempre pegado al pezón. Tenemos una teoría evolucionista. La teoría evolucionista demuestra científicamente la inutilidad de Dios. El mismo Darwin no tuvo la valentía de llevar sus pruebas hasta su verdadera conclusión. Bien, ¿dónde estamos? Se habrán dado cuenta de que nosotros hemos creado a Dios y de que todos juntos le hemos matado. Dios ha muerto. ¿A dónde se fue Dios? Yo se lo diré. Dios ha muerto. Todos le hemos matado a usted y yo. Dios le quemará en el infierno. Tras la muerte de Buda, su sombra se siguió viendo en las cuevas durante siglos. Una sombra siniestra, estremecedora. Dios le castigará, Satanás. Pero visto como es la gente, aún habrá cuevas, gracias, durante miles de años en las que seguirá viéndose la sombra de Dios. Venzan la sombra que llevan dentro. Dime cómo mueres y te diré quién eres, condenaba Octavio Paz. No para siempre, aquí, tan solo un momento, afirmaba Netzahualcóyotl. Espero alegre la salida, y espero no volver jamás, afirmaba Frida Kahlo. Desde Comala, pasando por el Fausto, es común que los filósofos reflexionen sobre su propio final o la muerte como un asunto social. Los que están cerca de su final comienzan a jugar con el espiritismo o filosofar sobre el tema. Para Heidegger, al morir el hombre acepta su realización. El hombre se asegura del supremo poderío de su libertad, cierta y temerosa, para morir en la muerte. Para Tomás de Aquino, la más grande de las desgracias humanas. Mientras tanto, nosotros los mortales tendemos a querer hacer pactos con amigos cercanos. Si tú mueres antes, promete que te vas a comunicar de alguna forma, para que me digas cómo es el más allá. Irónicamente lo pensamos o dijimos, pero nunca lo materializamos, y ahora lo piensas al pie de su tumba, mientras lloras. La humanización de la muerte también juega un papel importante en nuestra forma de concebir y luchar contra su miedo, puesto que no solo representa el final de todas nuestras actividades, sino el dolor, sufrimiento y agonía ante una enfermedad crónica, o un accidente que nos arrebate la vida, o una larga estadía en el hospital. No solo nos aterra nuestra muerte, sino el hecho de que sabemos que todos sufrirán por nosotros. Incluso desde la fe cristiana, se piensa que se debe de sufrir lo menos posible,
puesto que no dejamos descansar al alma del que se va. Tanto es el miedo a la muerte, que en diversos países las legislaciones en torno a la voluntad anticipada o sobre la eutanasia con la finalidad de evitar el sufrimiento de pacientes terminales aún está en pañales o se considera moralmente reprobable. Las representaciones alrededor del mundo de la muerte son en forma de Catrina, o un ser que carga con una guadaña o simplemente un ser humanoide vestido de negro. Muchos autores le desean imponer a la muerte cargas humanas, desde la perspectiva de la soledad que afronta, pasando por darle rasgos o problemas propios de la sociedad humana. Entre las obras sobre la muerte, es común que el hombre se plantee diálogos hipotéticos con la misma muerte, e incluso que juegue con ella un juego por su vida, como en El séptimo sello y La partida de ajedrez, o en cientos de obras en las cuales se aprecia cómo el personaje trata de negociar con la parca su destino, como si estuviésemos negociando con el mismo Leviatán. De esta misma forma es como Kübler-Ross nos dice que los duelos pasan por las etapas de negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Los fantasmas, las apariciones y demás fenómenos sobrenaturales no solo forman parte de nuestra vida, nuestra historia y nuestra forma de comprender la realidad, sino que tienden a ser hechos y fenómenos que nos acompañan toda la vida. Tal es el caso de los recuerdos reprimidos o añorados, los cuales no podemos volver a vivir, la infancia, un amor lejano o pasado, un familiar o amigo fallecido, e incluso la casa en donde naciste y creciste, la cual sueñas al menos 2 o 3 veces al año. Fantasmas y esperanza. ¿Tú serías capaz de dar un discurso o pelear con alguien que despierta feliz con esperanza, después de haber soñado que su hermano difunto le abraza y lo mira con sus ojos nuevamente? ¿Serías tú capaz de negarle la alegría a tu abuela o a tu madre cuando dice que se le apareció su hijo más amado? O cuando su mayor temor no es la muerte, sino tener la incertidumbre de saber quién le rezará a ella cuando fallezca? Los fantasmas son una emanación de la nostalgia, el amor o la esperanza que necesita el ser humano para continuar viviendo y sobrellevando su pérdida. Atienden el deseo egoísta de sobrevivir a la muerte, y al igual que el eterno retorno de lo mismo, los fantasmas, tal y como la humanidad, se renuevan en mitos que trascienden la historia, el presente, el pasado y el futuro. Existen incluso técnicas en las cuales se induce a las personas a la muerte o al sueño profundo de forma química. Luego se estimulan los recuerdos del ser amado fallecido, haciendo que se escuche su voz o demás, con el único objetivo de que puedan comunicarse con él y sobrellevar la pérdida. Y es que la esperanza, amigo mío, ayuda en muchos aspectos al ser humano, en forma de sugestión y en efecto placebo. Cuando la mente se siente mejor, es capaz de generar distintos tipos de endorfinas, las cuales controlan el dolor, el estrés, la ansiedad, el humor, el apetito y el sueño, además de muchos otros factores de la salud. Fantasmas y psicología. El psicólogo Oliver Sacks afirma que el dolor o el trauma a la pérdida de alguien a quien amabas puede ser tan grande que nos lleva a tener alucinaciones. Dichas alucinaciones no son del tipo dolorosas ni terroríficas, más bien son del tipo necesario y confortables para el mismo ser humano. El dolor necesita en ocasiones de un duelo muy particular, un proceso para dejar partir a alguien y aceptar la muerte. Y en este tipo de procesos, una alucinación donde el familiar afirme que está bien o que se encuentra investido de una luz y paz, ayuda en su proceso de duelo. Los expertos coinciden en que las personas pueden creer en fantasmas simplemente porque esto significaría que no fallecemos, o al menos no del todo, y ese sentimiento puede ser más poderoso que cualquier realidad. Todo el mundo quiere creer desesperadamente en la vida después de la muerte, y el hecho de que existan los fantasmas, por mucho miedo que pueda generarnos, parece ser el mejor apoyo para esa creencia. Por su parte, una buena opción para que los dolientes cierren sus heridas y emprendan el largo y sinuoso camino de la recuperación, y el aprender a sobrellevar su pérdida y sobrellevar la muerte de una persona,
es que las mismas funerarias e incluso las instituciones públicas ofrecieran un servicio de tanatología. Expertos en el tema como la tanatóloga Kubler-Ross señalan que lo más difícil sobre la muerte es preparar a aquellos que no pueden aceptar el final de sus días, sobre todo en el caso de los niños y sus familiares. En estos casos es necesaria la atención profesional. Existen libros como Agonía, Muerte y Dolor, de editorial El Manual Moderno, que indican cómo atender y abordar al paciente. Los humanos somos seres sociables, a tal grado de que perdemos parte del cerebro con tal de serlo al crecer. Bajo ese contexto, está demostrado que aquellos seres vivos que viven solos mueren más rápido que quienes están en compañía de otro ser. Es por ello que es recomendable que a las personas que afrontan un duelo o sufren de soledad se les obsequie un perro o un gato, puesto que estos fieles compañeros le ayudarán a elevar su calidad de vida. Sin embargo, ni la creencia en fantasmas ni el miedo a la muerte puede desaparecer de la humanidad, a pesar de millones de explicaciones científicas, puesto que la sentencia de un final se acompaña desde el mismo momento en que aspiramos la primera bocanada de aire y exclamamos el primer sollozo. Finalmente, no te preocupes por la muerte, preocúpate por ser lo suficientemente especial como para que cuando te vayas no te olviden fácilmente. Ocúpate de ser feliz, que nada más importa. Pasamos la vida entera preocupados por estupideces. Pasamos la vida entera alabando al dragón y sus escamas, cuando lo más importante en lo que debemos de ocuparnos es en vivir la vida. Seamos entonces señores de nuestra propia existencia, dejando de vivir la vida a través de otras personas. Dejemos entonces de ser el camello, el león y el niño, y comencemos a ser señores de nuestra propia realidad. Aprende a perdonar a quien te ofende, y tómate el tiempo de visitar a los seres que más amas. De nada sirve levantar mausoleos y tumbas fastuosas, si lo que se encuentra dentro de ellas son huesos y polvo. Aprende a complacerlos y complacerte en vida, porque quizás mañana sea demasiado tarde. He tenido una repentina y muy dolorosa comprensión de lo obvio. El tiempo es irreversible. La arena de mi vida se está acabando. Estoy en la misma fila que todos los demás, marchando hacia mi muerte. ¿Considera ver con claridad como una herida? Al saber que mi muerte se aproxima, me siento impotente e insignificante, sí. No significa que la existencia carezca de propósito. Al contrario, a medida que se acerca la muerte, aumenta el valor de la vida. Debe aprender a decir sí, Joseph, pero decir sí en cada minuto de vida. Sea apasionado, sea un libre pensador, supere sus limitaciones, sea el superhombre. Por favor. Pero usted debe temer a la muerte tanto como yo. Y a la falta de un Dios. Tenemos que morir, pero a su debido tiempo. La muerte solo deja de atemorizar cuando se ha consumado la vida. ¿Usted ha consumado su vida? He alcanzado grandes logros. ¿Pero ha vivido su vida o ha sido vivido por ella? Se mantiene al margen de su vida, añorando otra vida que nunca se ha atrevido a vivir. La felicidad es la mayor de las conquistas, la que hacemos contra el destino que se nos impone, que no es otra cosa que el final. Albert Camus. Hasta pronto. Entre tus manos